Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia, último día de la semana, viernes 5 de junio, en que comenzamos de inmediato en una tarde fría en la región metropolitana. Vamos a revisar juntos todas las noticias a partir de ahora y comenzamos en titulares. Desde la oposición acusaron un boicot del ministro de Hacienda Jorge Quirós luego que anunciara una iniciativa para regular el levantamiento del secreto bancario solo con autorización judicial. El senador Matías Walker sostuvo que pedir dicho permiso puede conspirar contra la unidad de análisis financiero al investigar operaciones sospechosas. La conversación con el mundo municipal siempre ha sido permanente y cordial. Así reaccionó La Moneda luego de los gritos de un grupo de alcaldes al presidente José Antonio Kast en La Serena. Este hecho se produjo en medio de la polémica por la exención de contribuciones a la primera vivienda. Comer mejor. Construcción nacional. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó como un hecho aislado la pelea que protagonizaron guardias municipales y carabineros en pleno centro de la capital. Desde la policía uniformada aseguraron que toda persona debe someterse a los controles de carabineros y se comprometieron a trabajar en la definición de protocolos para evitar que estos hechos se repitan. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra depende de que Donald Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados. En exclusiva con CNN, un alto cargo de la República Islámica advirtió además que el régimen está dispuesto a extender la guerra más allá del Golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda la ofensiva. Y en el deporte, la Roja Femenina busca abrochar hoy los pasajes al repechaje mundialista. El cuadro de Luis Mena enfrenta desde las 19 horas a Ecuador en el Estadio Nacional con el objetivo de ganar para seguir con el sueño de clasificar a la Copa del Mundo de Brasil. Y comenzamos en política, comenzamos en el Palacio de la Moneda porque diversas reacciones ha generado la propuesta del ministro de Hacienda de activar una negociación para incluir un nuevo procedimiento para levantar el secreto bancario, una nueva legislación. Vamos al Palacio de Gobierno junto a Ivo Goich para conocer más detalles sobre esta iniciativa y todas las reacciones, además, Ivo, que ha generado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Más reacciones que detalles de la misma idea que tú dices. El día de ayer dio a conocer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el ex Congreso en Santiago, ante la posibilidad de que el gobierno se haga parte del debate del levantamiento del secreto bancario. Todo esto mientras está en tercer trámite en el Senado la Ley de Inteligencia Económica, cuyo artículo número 11 habla específicamente de este punto. Llamó la atención porque por la negativa que ha tenido el Ejecutivo acerca de específicamente el tema del levantamiento del secreto bancario dentro de esa ley. Esta semana se ha votado 2 veces esto en el Senado y las 12 votaciones terminaron empatadas a 23 votos. Obviamente faltan ahí 4 senadoras que no votaron en ninguna de las 2 instancias y esto quedó finalmente para resolverse el próximo día martes en la sala del Senado. Pero para muchos esto, propuesta del Ejecutivo, Matilde, viene a ser una estrategia política, una cortina de humo para algunos, una posibilidad pero con letra chica que no satisface una discusión que lleva 3 años en el Congreso y que para muchos parlamentarios, sobre todo de la actual oposición, está a puertas de salir del Congreso, que esto podría el martes ya ser una nueva herramienta que entregue mayores facultades para distintos tipos de investigaciones. Vamos en orden, démosle contexto a lo que ha sido
sido la discusión esta semana y por qué también ha tenido mayor fuerza y mayor resonancia. Todo esto tiene que ver, Matilde, porque coincidentemente, mientras en el Congreso se votaba en el tercer trámite esta ley de inteligencia económica, y específicamente nos estamos abocando al artículo número 11, que es el del levantamiento del secreto bancario, sucede la operación Tokio, el resultado de una operación tras investigaciones de la Fiscalía Metropolitana y también la Policía de Investigaciones, que dejó a 19 personas detenidas durante esta semana, permitió desarticular que una red de delitos asociadas al crimen organizado, específicamente al tren de Aragua. De hecho, de los 19 detenidos, muchos de ellos, la gran mayoría, son de nacionalidad venezolana. Estamos hablando de una red que dedicada al lavado de activos, al tráfico de drogas, a la extorsión, al también contrabando, que generaban dinero sucio, que alcanzó la suma de 78.000 millones de pesos, dinero que era sacado de nuestro país, incluso desde Colombia, desde cárceles en Bogotá, daban órdenes para poder generar este movimiento de traspasos de dinero de manera legal, lavando dinero que era sucio. Eso es muy importante y pone en tela de juicio finalmente la estabilidad, Matilde, la credibilidad también del sistema financiero chileno, y cómo lamentablemente estas redes, estos grupos asociados al crimen organizado han penetrado incluso instituciones tan importantes como los bancos y tan sensibles para la ciudadanía como los bancos. Fue de todas maneras un éxito esta operación, viene a ser un golpe importante, durísimo, al brazo financiero articulador del tren de Aragua, al menos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, porque ese dinero salía de Chile. Efectivamente es uno de los brazos articuladores de manera financiera en la región para las distintas operaciones ilícitas que realizan desde el tren de Aragua, y ahí radica su importancia. El tema es que se cruza justo en la semana en la que se votaba en el Senado el levantamiento del secreto bancario. Y yo te decía, te hablaba del artículo número 11, del articulado finalmente de ese proyecto. El artículo número 11 habla del levantamiento del secreto bancario, pero propone un cambio que es el fundamental y que es el nudo del debate hoy día entre la oposición y el oficialismo. Hoy por hoy, solamente a través de una orden judicial se pueden solicitar los datos y el levantamiento del secreto bancario de alguna persona o de alguna institución, efectivamente. Lo que propone este artículo nuevo, luego de largos años de tramitación, es que en casos específicos y acotados, que son 3, se puede realizar vía administrativa esta solicitud y le da mayor agilidad a la unidad de análisis financiero. Y lo que dicen los defensores de este artículo es que finalmente no se pierde el tiempo. Es tan fácil y tan rápido como se va la plata, de manera coloquial, si lo podemos decir, que se pierde tiempo tramitando un permiso, una orden, la posibilidad de que se pueda levantar finalmente el secreto bancario y realizar investigaciones. ¿Cuáles son estos 3 puntos que propone efectivamente la ley que se encuentra en estos momentos en el Senado? Si es que los bancos hubieran reportado una transacción como sospechosa, si dentro de esa operación se involucrara, por ejemplo, un funcionario público, y finalmente cuando se trate de una persona jurídica. Bajo esos requisitos es lo que propone este artículo número 11 de la Ley de Inteligencia Económica que se está viendo en el Senado. Vía administrativa y no vía judicial se pueda solicitar esa información. Al Ejecutivo y al actual oficialismo eso no les parece que hay que respetar la vía judicial, y dan como ejemplo que, por ejemplo, en la Operación Tokio, el levantamiento del secreto bancario, que funciona, dicen ellos también, hoy en día en Chile, pudo lograr resultados concretos, y que no hay que alarmar a la población diciendo que el tiempo que se toman en poder realizar, en poder pedir estas órdenes y que tengan algún resultado concreto, sean 30 días o más de un mes, como han mencionado algunos. El día de ayer hablaba de esto el ministro Jorge Quirós, el día de hoy lo hizo el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Quiero que pasemos a escuchar parte de las declaraciones del ministro de Estado del día de hoy. Bueno, lo que hemos conversado con la gente de la Asociación de Bancos es que los bancos tienen un servicio 24/7 para entregar la información a la Fiscalía, y lo que nos interesa es que eso siga siendo siempre a través de un trámite legal. Desde el gobierno, Matilde, antes de lo que conocimos el día de ayer, han defendido la legislación actual, defienden los emplazamientos que se han tenido en contra de las herramientas que tiene la unidad de análisis financiero para poder solicitar datos precisamente, y de hecho
núcleo central y que ya dio a conocer Jorge Quirós, de un posible proyecto que pueda presentar el Ejecutivo que vaya en la línea de mejorar las condiciones y las herramientas relacionadas con el levantamiento del secreto bancario, tiene que ver con que hay algo que es inamovible para ellos y que cualquier tipo de solicitud de datos sea a través de la vía judicial, no la vía administrativa. Para eso el Ejecutivo no está dispuesto. Y ahí radica entonces el debate que ha generado el hecho que hayan anunciado esto días después solamente de la votación, las dos empatadas, y días antes de que se vuelva a votar en el Congreso. Para muchos esto podría ya amarrar definitivamente los votos que ya están en contra y podría incluso generar dudas en algunos que tienen dudas o han votado a favor, los que no votaron, efectivamente que también puedan votar en contra, esperando poder trabajar un nuevo proyecto, esta vez con el patrocinio del Ejecutivo. El día de hoy hemos podido conversar con distintos parlamentarios opinando acerca de esta materia, con diputados y también con senadores. Quiero que pasemos a escuchar primero a dos diputados del oficialismo, Diego Chalper de Renovación Nacional y también el diputado Jaime Coloma de la Unión Demócrata Independiente. Antes de despacharla a las calles. Hay que dejar de mentirle a los chilenos. Hoy día la Fiscalía tiene plena capacidad de levantar el secreto bancario o la privacidad bancaria cuando lo ha requerido. Yo siempre desafío a la oposición que me digan una vez que la Fiscalía no le haya pedido al Poder Judicial, al juez de garantía hacer este alzamiento y que no se lo hayan concedido. Y el plazo promedio la verdad es que está por bastante bajo. Entonces, si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema con principios básicos del Estado de Derecho. Entonces, ojo, aquí lo que está en juego es una cosa muy de fondo, que es el 19 número 4 de nuestra Constitución, el derecho a la privacidad, el derecho a que las personas puedan tener el resguardo de su privacidad personal, y por lo tanto yo aliento a la izquierda chilena a que si lo que quiere es saltarse garantías del debido proceso, que lo digan. Nosotros, en cambio, lo que le hemos planteado al ministro Quirós es que si hay que revisar la capacidad que tiene la Fiscalía de alzar el secreto bancario, quizás en los plazos. El propio Ministerio de Hacienda ha señalado que el acceso a la información protegida por secreto bancario solo puede ser obtenido única y exclusivamente por autorización judicial. Y ese es precisamente el principio que nosotros vamos siempre a defender, que sea un juez quien revise los antecedentes y pueda autorizar el levantamiento del secreto bancario, y no una autoridad administrativa. Ahí está. Para el actual oficialismo es un hecho fundamental el hecho de que se pueda pedir solamente a través de vía judicial el levantamiento de los datos. Dice que es muy sensible, efectivamente, y eso es lo que protege finalmente el secreto bancario, Matilde. El artículo 154 de la Ley de Bancos lo dice específicamente, es la protección de esos datos. Nadie puede saber cuánto dinero tiene una persona en sus cuentas personales, financieras, ni tampoco las transacciones que realiza. Lo único que podría levantar ese secreto, que es el resguardo que tiene quien participa de esto, instituciones y también personas civiles, es el hecho de que solamente vía judicial, ante una investigación o ante posibles hechos constitutivos de delito, se pueda solicitar este levantamiento del secreto bancario. Y eso, al menos para el actual oficialismo y para el gobierno, debe continuar siendo así. Se pueden mejorar otras herramientas, como por ejemplo darle mayores atribuciones a la unidad de análisis financiero, a otras instituciones, otras exigencias también a distintas instituciones públicas y privadas. Bueno, hacia allá va a apuntar efectivamente entonces el proyecto que pueda presentar el Ejecutivo, más no que vía administrativa ni bajo ciertos puntos como es el proyecto actual se pueda solicitar el levantamiento del secreto bancario atendiendo solamente a una cosa de tiempo y de agilidad para poder tener esos datos. El próximo martes entonces en el Senado se va a volver a votar. Es muy posible, Matilde, que luego de este anuncio hecho por el Ejecutivo, como te digo, quede en nada y esto se presente más adelante por parte del gobierno y se siga discutiendo. También es cierto que ya ha pasado mucho tiempo en el que venimos discutiendo acerca de la necesidad de modernizar ciertas herramientas y sobre todo el levantamiento del secreto bancario, dado el tipo de criminalidad que existe en nuestro país, viendo que han permeado instituciones financieras legales, que han lavado dinero a través de bancos, de instituciones serias. Estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante la que ha salido de nuestro país a través de actividades ilícitas, de dinero mal habido, por otra parte, y eso efectivamente genera debate en cuanto a lo necesario que es modernizar esas herramientas.
Por otro lado, durante el día de hoy, en el diario La Segunda, el fiscal nacional Ángel Valencia da también su parecer acerca de este hecho. Él también cree que vía judicial hay que pedir una orden judicial, una solicitud formal para el levantamiento del secreto bancario, pero acota esto quizás a otras instituciones, por ejemplo a municipalidades o a distintas instituciones en las cuales necesiten más rápido tener ciertos datos, por ejemplo el Ministerio Público, quizás por ahí también realizar algún tipo de cambios, pero no en personas naturales. Él dice que efectivamente se podría estar transgrediendo de alguna forma ciertos datos personales. Es muy interesante la entrevista del fiscal nacional Ángel Valencia, como les digo, en el diario La Segunda habla de este tema y de otros también relacionados con temas de contingencia, sobre todo en materia de seguridad. Pasemos a escuchar a dos de los incumbentes del próximo martes, los senadores independientes Karim Bianchi y también Matías Walker, quienes adelantan entonces lo que va a ser la votación del martes y también hablan acerca de este anuncio hecho el día de ayer por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Resulta absolutamente grotesca, evidente la maniobra que tiene el ministro Quirós respecto de boicotear lo que hoy día está en su etapa cúlmine en la ley de inteligencia económica respecto del levantamiento del secreto bancario, colocando un proyecto en paralelo que le resulta a él más cómodo y que lo que hace es que sus parlamentarios vuelvan a votar en contra del levantamiento del secreto bancario administrativo, que podría perseguir la ruta del dinero, del narcotráfico, del crimen organizado de forma más simple y más rápida. Lo que están haciendo es trabar lo que vamos a hacer en la votación próxima y en la comisión mixta, donde esto se podía resolver para que tengamos esta herramienta ahora. El enemigo de Chile es el crimen organizado, por eso voté a favor de levantar el secreto bancario. Bien que el ministro de Hacienda tenga una propuesta, se va a discutir en su mérito, pero lo relevante es votar el proyecto que se ha trabajado desde hace más de 2 años. Hay una propuesta que viene de la Cámara de Diputados. El fiscal nacional ha advertido que esperar una autorización judicial muchas veces conspira contra la necesidad de la UAF de poder investigar operaciones sospechosas en una etapa además predelictual. Ya, la próxima semana va a ser intensa en materia legislativa en el Congreso, por lo que se va a ver. Va a estar el ingreso de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Por otro lado, se conoció el día de hoy que desde la Unión Demócrata Independiente posiblemente van a apoyar ese libelo acusatorio. Va a estar el día martes esta discusión, esta votación por la ley de inteligencia económica y con especial énfasis en lo que es el levantamiento del secreto bancario, y muy posiblemente también vamos a conocer más definiciones del gobierno en la previa a lo que va a ser esa votación, además de la tramitación de la ley de reconstrucción nacional que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado. Así que va a ser una semana intensa, al menos en trabajo para los senadores y también para la Cámara de Diputados. Van a haber hartas noticias en ese sentido que van a venir desde Valparaíso, pero también del trabajo que se pueda realizar acá en el ex Congreso en Santiago. Cambiamos de tema, Matilde, en otro tema que el día de ayer fue noticia y que también ha tenido repercusiones durante la jornada del día de hoy. Tiene que ver en parte también con este buque insignia del Ejecutivo, que es la Ley de Reconstrucción Nacional, la mega reforma, y cómo esto ha tensionado la relación entre el Ejecutivo y los alcaldes. Acá no estamos hablando solamente de alcaldes opositores, de alcaldes oficialistas o alcaldes independientes. Esta vez vamos a sumar a todos los alcaldes probablemente molestos con el Ejecutivo por distintas razones, pero en base a qué: a la Ley de Reconstrucción Nacional y a los efectos que pueda tener en el Fondo Común Municipal tras esta posibilidad, esta idea de la rebaja de las contribuciones, el no pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años y cómo eso va a afectar el Fondo Común Municipal. Hay que decir que más del 60% de ese Fondo Común Municipal se financia a través de los aportes que se realizan de municipios a través de las contribuciones, del pago de contribuciones. El Fondo Común Municipal funciona como una especie de darle mayor igualdad, equidad a los ingresos de las comunas. Evidentemente hay comunas que manejan unos presupuestos muchísimo más altos que otras, y a través de ese Fondo Común Municipal las comunas que más tienen más aportan, las que menos tienen más reciben de ese Fondo Común Municipal. El hecho es
que de todas formas hubo una declaración esta semana aclarando el tema del fin de las contribuciones por parte del ministro Jorge Quirós hacia los alcaldes en un lenguaje que no le gustó a muchos de ellos, en el sentido de apuntar a las 12 comunas más ricas que van a ser las que se van a ver más afectadas, pero no hay un compromiso formal y que quede en el papel de que esos fondos se van a recuperar. Eso ha causado la molestia de alcaldes, como les digo, de las comunas más ricas, como lo ha denominado el ministro Jorge Quirós, y que ha molestado a algunos alcaldes, también con las que tienen menos recursos por el desfinanciamiento del Fondo Común Municipal, que es para muchas de estas comunas es dinero importante y que ejecutan efectivamente en distintas actividades y políticas públicas que realizan al interior de cada uno de sus territorios. Esto calza justamente en esta semana donde hubo un encuentro de alcaldes, un cónclave de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades en la región de Coquimbo, específicamente La Serena. El día de ayer asistió el presidente de la República, José Antonio Kast. Y yo te contaba, Matilde, el día de ayer en el despacho de la tarde, que el presidente José Antonio Kast, en principio, solo iba a dar un discurso. Cambió un poco el escenario y terminó contestando preguntas de los alcaldes después de haber sufrido una recepción difícil, hay que decir, para el presidente, sobre todo con dos alcaldes, Cristóbal Zúñiga de Tierra Amarilla, pero también Matías Toledo de Puente Alto. Ambos reconocieron que le gritaban al presidente de la República al momento que él ingresa, incluso cuando comienza su discurso. Eso molesta al presidente José Antonio Kast, les pide respeto a los alcaldes. Hay otros alcaldes que se paraban y también confrontaban a los que habían generado este momento álgido. Hay que decir que en las afueras también del lugar donde se estaba desarrollando esta reunión de alcaldes habían manifestantes que estaban en contra de los recortes. El hecho es que no fue un momento tan agradable para el presidente José Antonio Kast, sobre todo en el inicio. Quiero que pasemos a escuchar ese momento primero y luego vamos a seguir revisando parte de lo que sucedió el día de ayer en la región de Coquimbo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos, cuando van a las distintas reuniones de consejo y de alcaldía. Yo creo que cualquiera de ustedes, cuando algún vecino se para y le grita algo, le dice, por favor, respeto. Señores alcaldes, yo les pido respeto. Yo sé que puede ser conflictivo para todos si pensamos distintos, si no hay que engañarse, ¿ah? No hay que engañarse, pensamos distintos políticamente. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar. Y a mí me invitaron para poder hacer una exposición, y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Esto es libre. Esto es libre. Ya, fue un momento difícil, lo abordó el presidente de la República, José Antonio Kast, de buena manera, dicen acá en el Palacio de la Moneda, pidiéndole respeto a los mismos alcaldes, pero evidentemente, Matilde, el tema de los recortes, el tema monetario para las distintas alcaldías, los municipios del país, ha sido sensible durante este año. Se oponen férreamente a tener que recortar recursos desde los distintos municipios y ya proyectan los efectos que podrían tener. De hecho, Cristóbal Zúñiga, el alcalde de Tierra Amarilla, y también Matías Toledo, el alcalde de Puente Alto, reconocieron efectivamente que habían sido ellos precisamente quienes habían generado este momento. Parte de la explicación que entregó el día de hoy Matías Toledo tiene que ver con que su reclamo iba contra Gustavo Alessandri, que es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en el sentido de que en su discurso previo al del presidente José Antonio Kast no había defendido quizás de buena forma cualquier tipo de recorte para el Fondo Común Municipal y cómo esto podría afectar entonces a los distintos municipios. Para él quería que quedara claro eso, que era algo transversal, sobre todo dado el discurso que había dado Gustavo Alessandri de unidad de los distintos municipios, más allá del color político del cual vengan los alcaldes y las alcaldesas. Lo cierto es que cuando terminó finalmente esta actividad, Matías Toledo se acerca a donde el presidente José Antonio Kast y le explica también parte de por qué él está, el reclamo que él tiene, la visión que tiene frente al tema de los recortes precisamente, y le pone como ejemplo lo que podría llegar a pasar en una comuna que necesita
muchísimo del Fondo Común Municipal en cuanto a recursos, como la comuna de Puente Alto. Pasemos a revisar esa conversación. Toda la Policía Militar de Chile, no solamente con el podría ser la baja de comunicación, sino que también disparamos con todos la salsa de todas las líneas en general. Eso de verdad nos tiene complicado porque finalmente significa que tenemos que dejar de hacer cosas y hoy día eso nos va a traer costos políticos a todos. Y yo creo que tenemos que tomar acciones conjuntas para poder salir a comunicarle esto a la ciudadanía. Hace algunas semanas, Matilde, acá hubo una invitación por parte del presidente José Antonio Kast a los alcaldes de oposición que vinieron en masa hasta el Palacio de la Moneda. Se fueron muy molestos, eso sí. Recordemos las frases que ellos decían que estaban conversando contra una pared, que chocaban contra los argumentos del Ejecutivo, que los alcaldes no estaban siendo escuchados en lo que tenía que ver con los recortes, en cómo esto los podía afectar en medio de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Y también una polémica durante esa jornada, que fue que Matías Toledo, precisamente el alcalde de Puente Alto, un día antes de esa reunión había dicho que a él no lo habían invitado formalmente, que no le había llegado un mail. Acá desde el Palacio de la Moneda decían que quizás no le había llegado o no había revisado bien, o quizás ellos habían traspapelado también y no le había podido llegar esa invitación. Lo cierto es que Matías Toledo no vino a esa reunión de alcaldes con el presidente José Antonio Kast. Tuvo varias actividades, recuerdo ese día, el alcalde de Puente Alto, y eso fue la antesala entonces a lo que sucedió el día de ayer. Como te digo, hay molestia, no solamente, ejemplificamos la de Matías Toledo y la del alcalde Cristóbal Zúñiga de Tierra Amarilla, porque ambos reconocieron que habían generado este pequeño altercado al inicio, antes de la exposición del presidente José Antonio Kast, pero la molestia ha sido transversal de los alcaldes. Ya no solamente, como te digo, son los de oposición los que pueden estar en contra de ciertas medidas que pueda tomar el Ejecutivo, sino que también alcaldes oficialistas están viendo cómo les puede afectar el hecho de cualquier tipo de reducción o recorte al Fondo Común Municipal sin que el Ministerio de Hacienda legalmente establezca que esos dineros se van a reponer o de manera permanente o efectivamente hacerse cargo de lo que del déficit que va a generar el hecho de la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años en distintas comunas de nuestro país. El día de hoy abordó esta crítica y el momento que sucedió el día de ayer en La Serena Máximo Pavés, el subsecretario del Interior, y creo que pasemos a escuchar sus declaraciones. El gobierno del presidente José Antonio Kast ha tenido desde el minuto 1 la puerta abierta para trabajar con todos los alcaldes del país. El presidente personalmente se ha reunido en 2 oportunidades con un centenar de alcaldes de distinta sensibilidad política en el Palacio de la Moneda. La conversación con el mundo municipal en todos los temas de gobierno ha sido permanente. Y en ese sentido tenemos la tranquilidad y la convicción de que el presidente siempre ha tenido las puertas abiertas para hablar con todos los alcaldes y que ese diálogo siempre tiene que darse en el marco del respeto. Así es que la relación con los alcaldes es una relación cordial, es una relación que existe con mucha intensidad. Lo cierto es, Matilde, que dado el escenario de este test fiscal, que así lo ha manifestado el Ejecutivo, y desde que se comenzó a hablar de distintos recortes en épocas de campaña por parte de José Antonio Kast, desde el equipo económico, cuando estaban en la oficina del presidente electo, y ya una vez que se establecen en el Palacio de la Moneda, la palabra recortes no le gusta a nadie. Y vamos a partir desde los mismos ministerios que hemos visto, han existido molestias internamente por los recortes que han tenido que hacer. Efectivamente es una solicitud que han tratado de cumplir. Vimos lo que pasó con el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Hemos visto lo que sucedió también en el Ministerio de Educación. Lo que pasó con el Ministerio de Seguridad, desde donde finalmente se revierte la decisión de que tengan que reducir en hasta un 3% su presupuesto. Vimos ayer lo que sucedió con Salud y que la misma ministra May Tzomalí reconocía que a nadie le gustan los recortes, pero se pueden efectivamente hacer mejor uso de los recursos con los que se cuentan en los distintos ministerios. De ahí pasamos a los alcaldes, a los parlamentarios, a la ciudadanía en general. Entonces la palabra recortes ha sido uno de los conceptos más complicados también que ha tenido el gobierno, y como te digo ya es transversal la molestia en el sentido de cuando un alcalde ve cómo lo puede afectar directamente
efectivamente tienen una opinión. Y es por eso que Mario Desbordes, el alcalde de Santiago, también que está dentro de este ranking de comunas más ricas expresado por Jorge Quiroz, dice, bueno, nosotros estamos dentro de esas comunas en términos de dinero, pero las necesidades que tiene una comuna como Santiago son diversas. A mí si me recortan dinero, efectivamente hay cosas que voy a tener que dejar de hacer. Hace algún tiempo puso como ejemplo que iba a tener que devolver makes a los ambulantes, en ese caso porque no iba a tener los recursos para tener las medidas de seguridad correspondientes, hacer los patrullajes, limpiar, hacer orden. Eso por un lado. Eso sí, el día de hoy le bajó la intensidad, dice Mario Desbordes, a lo que sucedió ayer con los alcaldes. Él estaba ahí también entre otros ediles. Y por otro lado tenemos un enojo por parte de la alcaldesa de la comuna de Las Condes, que también está dentro de esta categoría, nombrada por Jorge Quiroz, pero ella tiene más que ver con el tema de la estigmatización de una comuna. Dice que se está haciendo lo mismo que muchas veces desde el actual oficialismo se hacía con el anterior, con la oposición, efectivamente, que no hay que caer en esos tipos de comentarios, efectivamente, que pueden afectar y que saben que más allá de que les puedan rebajar a ciertas comunas o no, se va a ver afectado el presupuesto de todas y cada una de ellas, independiente de cuánto dinero puedan recibir. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. Mario Desbordes, alcalde de la comuna de Santiago, y Catalina San Martín, la alcaldesa de la comuna de Las Condes. Se genera una sensación de que el presidente casi como que lo trataron mal o algo por el estilo. Yo creo que hay un problema de los partidos del gobierno que no fueron capaces de movilizar, invitar a que la gente fuera a recibir al presidente. No hicieron la pega los partidos de gobierno. Por supuesto que hay preocupación, porque la verdad es que nosotros ya estamos recuperando el máximo de licencias médicas, nosotros ya estamos haciendo ajustes, nosotros ya estamos apretando presupuestos. Con el alza del precio de los combustibles, solo en combustibles son cientos de millones más en gastos. Eso ya lo estamos haciendo. Esa declaración refleja lo que pensamos los que estábamos en esa asamblea, que éramos más de 150 alcaldes y alcaldesas, o alcaldesas y alcaldes, y por lo tanto ahí está plasmado nuestra preocupación. Son alrededor de 40, 50 municipios que nosotros tenemos mapeados que se verían afectados. Entonces, yo creo que aquí hay que... yo le pediría al ministro Quiroz, y yo te diría que nuestras principales diferencias han sido con el ministro Quiroz, yo le pediría al ministro Quiroz que modere el lenguaje, porque andar tratando de comunas ricas a comunas en que efectivamente hay mayor generación de ingresos, o incluso hay otras que están tratando de ricas que efectivamente no son comunas ricas, o sea, está cayendo la caricatura, perdóname, pero está cayendo la misma caricatura que nosotros le criticábamos a la izquierda cuando se referían a nosotros, digamos, a las comunas que generaban riqueza. Bueno, Matilde, ahí está en verdad el tema de los recortes es algo que no le gusta absolutamente a nadie, tener que dejar de ejecutar ciertas cosas en el caso de recibir menores ingresos. Lo hemos visto desde la Presidencia de la República, desde los ministerios, también los alcaldes, y cómo esto puede afectar también a la ciudadanía. Es la principal preocupación que tienen los jefes territoriales de las distintas comunas de nuestro país. Vamos a ver cómo avanza esta discusión. Como te digo, para los alcaldes sería importante que quedara establecido por ley la reposición de los dineros que se van a dejar de percibir en el Fondo Común Municipal a través de la exención entonces de contribuciones para los mayores de 65 años. No confían que eso quede ahí, y eso es lo que está generando dudas en gran parte de ellos. Sí, bueno, hablamos de este incidente que ocurrió al inicio de este encuentro, más bien al inicio de la presentación del presidente, pero lo que ocurrió en La Serena también habla de un hecho político bien relevante, Ivo, que es la unidad que hay entre los alcaldes, porque el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, que es el presidente de la Asociación de Municipios, dijo que nunca más un gobierno nos vuelva a dividir. Si no cabemos todos en La Moneda o en otro espacio, busquemos un espacio más grande, pero estamos todos unidos. De hecho, sacan una declaración en conjunto que básicamente habla de todos los temas que hemos hablado durante todos estos días, y tienen el apoyo y la firma de todos los alcaldes que integran esta asociación, tanto sea alcaldes de oposición como alcaldes de gobierno. Y habló del municipalismo, concepto que también recogió el presidente de la República el día de ayer, donde también dice efectivamente que le habla al municipalismo, y yo creo que eso va a tener una fuerza creciente, porque además son los alcaldes, son los municipios los primeros
en que van a tener que responder a la ciudadanía, porque son los primeros que enfrentan una elección ciudadana dentro de los próximos 2 años. Por lo tanto, aquí se ve una acción política conjunta y, bueno, también se ve una necesidad de, como dicen cada uno de ellos, y le decía incluso el alcalde de Puente Alto, le decía, esto nos está afectando políticamente a todos, presidente, una vez terminado ya este intercambio desafortunado que hubo hoy al principio. Él se acerca, lo puso él mismo en sus redes sociales en todo caso, y le explica y le dice al presidente, lo que queremos es que lo solucionemos en conjunto, porque esto le dice, y le dice el mismo presidente, nos está afectando a todos. Hay un sentido de comunidad entre los municipios que es bien importante. Sí, y bueno, tiene que ver con el Fondo Común Municipal y con un problema común para todos. Efectivamente hay comunas a las que les puede afectar más, otras a las que les va a afectar menos, pero evidentemente les va a afectar. Y como tú dices, acá hay un tema político, pero hay un tema también del día a día, de la respuesta a los vecinos, a las vecinas. Hay programas que muchos alcaldes dicen, programas que vamos a tener que cerrar, remodelaciones que no se van a poder hacer, programas que no se van a poder ejecutar finalmente, y que eso les va a afectar también la calidad de vida a sus mismos vecinos y vecinas, y todos reconocen transversalmente que les va a tocar, porque es parejo para todos el recorte. El monto quizás le va a afectar más a unos que a otros, y uno tiene que ver con eso, y otro también, por ejemplo, lo que decía la alcaldesa San Martín de Las Condes, este tema de estigmatizar a ciertas comunas por sobre otras también. El hecho es que el discurso del día de ayer, como tú dices, de Gustavo Alessandri, deja claro la posición de los alcaldes, que a principio de año, cuando comienza este gobierno, Matilde, no era así. Se han ido acercando a medida que han ido sucediendo cosas, y se ha hablado cada vez más de recortes, y en el momento que les toca a ellos, entonces dentro de esta ley de reconstrucción nacional se han compenetrado los alcaldes y han encontrado quizás una causa común. Vamos a ver cuánto dura esto finalmente, porque evidentemente hay muchas diferencias políticas entre ellos, pero lo demostrado el día de ayer, más allá de ese momento antes de la exposición de José Antonio Kast, da muestra de que están preocupados y también se están agrupando y están tratando de buscar una solución en conjunto. Puede ser una fuerza muy, muy importante, y que no estaría nada de bueno para el Ejecutivo que fuera detractora a las políticas que pretenden impulsar. Bien, muchísimas gracias, Ivo Govich, y estamos atentos a cualquier novedad que surja durante la tarde desde el Palacio de Gobierno. Que estén muy bien y hasta cualquier instante. Buenas tardes. Nos vemos, Matilde, que estés muy bien. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de la capital, donde a esta hora hay cielos absolutamente cubiertos, 11 grados con 8 décimas es la temperatura a esta hora. Se lo contábamos en una jornada en que además la máxima llegó a los 13 grados y se produjo al mediodía a las 12 con algunos minutos. Con esta imagen hacemos un alto y ya estamos de regreso. Regreso, les contamos que el juzgado de garantía de Los Lagos mantuvo en prisión preventiva a uno de los hijos de Julia Chuñil, imputado por presunto parricidio. Vamos a tomar contacto con Pablo Matamala para conocer más detalles de esta resolución del Tribunal de Garantía. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, porque finalmente el juzgado de garantía de Los Lagos resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva que cumple Javier Troncoso Chuñil en el complejo penitenciario Yancahue de Valdivia, rechazando la solicitud presentada por su defensa para sustituir o dejar sin efecto esta medida. Durante la audiencia, la defensa argumentó que el imputado ya lleva varios meses privado de libertad, que mantiene arraigo social, una conducta anterior irreprochable y que ha colaborado con la investigación. Además, cuestionó algunos antecedentes contenidos en la carpeta investigativa respecto de los delitos de parricidio y robo con intimidación. Sin embargo, el magistrado Andrés Riveros concluyó que no existen nuevos antecedentes que permitan modificar la decisión adoptada previamente por el tribunal, señalando que continúan vigentes los elementos que justificaron la prisión preventiva, especialmente declaraciones de testigos y otros antecedentes reunidos durante la investigación. El juez también descartó los cuestionamientos planteados por la defensa respecto de la capacidad de una de las víctimas para entregar un testimonio válido, indicando que no existen antecedentes concretos para poner en duda la veracidad y coherencia de sus declaraciones. Pasamos a revisar declaraciones de María José Hurtado, vocera de la región de Los Ríos de la Fiscalía. El juzgado de garantía de Los Lagos resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil,
imputado en la investigación por el delito de parricidio de doña Julia del Carmen Chuñil Capicura. La audiencia fue solicitada por la defensa con el objeto de revisar la medida cautelar vigente. Durante la instancia, la Fiscalía expuso que no existen nuevas evidencias que justificaran modificar la prisión preventiva y que se mantenían vigentes los antecedentes que fueron previamente analizados por el Juzgado de Garantía de los Lagos y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, subsistiendo aquellas que permiten acreditar la existencia del delito investigado, la participación atribuida al imputado y la necesidad de cautela que fundamenta la prisión preventiva. Respecto al tiempo transcurrido en prisión preventiva, el magistrado sostuvo que si bien es un factor que debe ser considerado, la investigación continúa activa y la Fiscalía mantiene diligencias pendientes, por lo que el paso de los meses no altera por ahora fundamentos de la medida cautelar. Tras la audiencia, la abogada de los hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, conversó con los medios apostados en el exterior del tribunal y entregó nuevos antecedentes sobre esta revisión de medidas cautelares, cuestionando los argumentos expuestos por el Ministerio Público y que señalan que, tras revisar la carpeta investigativa, no existirían testimonios que acrediten que Julia Chuñil hubiera manifestado estar siendo víctima por Javier Troncoso Chuñil. Pasamos a escuchar declaraciones de Karina Riquelme. Evidentemente, con el gran despliegue comunicacional que ha realizado la Fiscalía respecto de este caso, que no se encuentra firmado en evidencia ni en sustentos importantes, el cambio de la medida cautelar de Javier significaría que la causa respecto de Julia caería completamente, que los antecedentes atribuidos a los hijos caerían completamente, como ya lo han hecho respecto de 2 de ellos. Igualmente nos encontramos tranquilos, porque hoy día la Fiscalía no expuso absolutamente nada respecto ni de nuevos avances en la investigación, respecto de algún tipo de prueba que vinculara a algunos de mis representados. Ciertamente lo que nosotros hemos hecho hoy día es un trabajo serio, donde hemos desmembrado cada una de las evidencias, hemos dado cuenta de cuáles son las inconsistencias que existen en las mismas pruebas de la Fiscalía. Y respecto de los pasos que vienen, según detalló la propia abogada Karina Riquelme, durante las próximas semanas recurrirá ante la Corte de Apelaciones para intentar revertir la decisión adoptada hoy y buscar que se modifique la prisión preventiva que pesa sobre Javier Troncoso Chuñil. De esta forma, tras lo ocurrido en el Juzgado de Garantía de los Lagos, Javier Troncoso Chuñil seguirá siendo el único imputado de esta causa que permanece privado de libertad. Sus hermanos Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, además de Bermar Flavio Bastidas, ex yerno de Julia Chuñil, actualmente no mantienen medidas cautelares. Recordemos que la investigación busca esclarecer la desaparición de Julia Chuñil ocurrida en noviembre del año 2024 en la comuna de Mafil. Un plazo investigativo fue ampliado recientemente en 150 días más para continuar desarrollándose diligencias en sectores como Huichaco y en el Fondo Lafrit, una causa que sigue abierta con diversas aristas investigativas y que aún está en desarrollo y que busca responder una pregunta que continúa resonando en la región de Los Ríos y en el resto del país. ¿Dónde está Julia Chuñil, Matilde? Muchísimas gracias por toda esa información, Pablo Matamala, desde Los Lagos. Muy buenas tardes. De la reunión que tuvieron los alcaldes en La Serena, de lo que ocurrió con el presidente, de las palabras también del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre los municipios más ricos, es que queremos conversar a partir de ahora con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri. Alcalde, ¿cómo está? Muchísimas gracias por el contacto. Buenas tardes. ¿No se escucha, alcalde? Vamos a ver si está muteado o no, si nos escucha el alcalde, para conversar. Ahí estamos, lo tenemos. Alcalde, muy buenas tardes. Ya, vamos a mejorar el contacto con el alcalde Felipe Alessandri, porque queremos seguir conversando sobre lo que ocurrió el día de ayer en este encuentro con la Asociación de Municipios, donde el presidente, claro, tuvo una partida difícil durante la inauguración de este encuentro de la Asociación Chilena de Municipalidades,
pero que en definitiva había reunido prácticamente a todos los municipios, parte con una declaración conjunta. Hay unidad dentro de los alcaldes, ya no son solamente los alcaldes de oposición y de oficialismo, sino que hay temas que los están uniendo, como la defensa de los presupuestos municipales, más atribuciones en seguridad, en salud, educación, en la protección del Fondo Común Municipal y la participación de los alcaldes en decisiones nacionales que afectan también a las comunas. Uno de los puntos también que ha sido polémico dentro de los últimos días han sido las palabras que dirigió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien envió un video a este encuentro de la Asociación Chilena de Municipios en el que decía que la medida, este recorte y la parte del proyecto de la mega reforma sobre el tema de las contribuciones iba a afectar a 12 comunas, las 12 comunas más ricas que iban a verse afectadas en parte de sus ingresos. Bueno, de todo esto es lo que queremos conversar a partir de ahora y ya lo tenemos en contacto y en pantalla con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri. Alcalde, ahora sí que nos escucha. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, lo escucho perfecto y claro. Perfecto. Efectivamente, lo de las contribuciones, nosotros estamos de acuerdo que se exima a los adultos mayores, fue una promesa de campaña al presidente Kast. Creemos que es justo y que es necesario. Personas que trabajaron toda su vida, esos dineros ya tributaron, y sobre todo el tema de fondo, es un impuesto al patrimonio, no a los flujos, y los flujos sabemos que a esa edad bajan muchísimo, así que creemos que es justo que se les exima. Pero dicho eso, a los alcaldes nos toca administrar realidades, y realidades muy complejas. Y frente a eso, a Lo Barnechea, según la estimación que ha hecho Hacienda, nos afectaría más de 8.000 millones de pesos, más de 8 millones de dólares. Todo nuestro presupuesto en el área social nos afectaría en la seguridad, en el tema de salud. Aquí nosotros prácticamente no tenemos listas de espera, o sea, subvencionamos al gobierno en muchos temas y nos veríamos seriamente afectados. Entonces, estando de acuerdo con la medida, el llamado, y el ministro me recibe el lunes a las 5:30, es cómo buscar paliar en parte esos recursos que vamos a dejar de percibir, y yo le compro entera su medida, que los que más tienen que aportar más. De 2 pesos que nosotros invertimos en la comuna, 1 peso se va al Fondo Común Municipal, de los ingresos de Lo Barnechea. O sea, somos uno de los principales aportantes al Fondo Común, y me parece perfecto que así sea, pero estos 8.000 millones menos nos pega fuertísimo bajo la línea de flotación y nos puede hacer tambalear en salud, en educación, en los apoyos que damos a la gente más vulnerable de la comuna. Ahora, alcalde, ¿cómo le cayó a usted? Porque usted es uno de los alcaldes de las 12 comunas más ricas del país, de acuerdo a las palabras del ministro Quirós. Me sorprendió las palabras que ocupó las comunas más ricas, sino aquí no hay comunas más ricas, más pobres, todos administramos realidades distintas. Lo Barnechea efectivamente tiene un presupuesto alto, pero tenemos sectores muy vulnerables, tenemos un territorio inmenso, nos hacemos cargo de temas que yo cuando era alcalde de Santiago jamás vi, por ejemplo, cauces, limpieza de cauces, de quebrada, del camino a Farellones, de sectores como La Ermita, precordillera. Esta comuna es inmensa, 95% precordillera, entonces tenemos costos asociados de temas que muchas veces subsidiamos al Estado. Y frente a eso, el concepto comuna rica versus pobre es más bien de la ideología de izquierda. Yo por eso que valoro el llamado que me ha hecho el ministro para estar el lunes ahí en Teatino, en 120, estar conversando con él y plantearle esta realidad. Yo digo, mira, nosotros no podemos apretar el cinturón, está perfecto, pero aquí yo lo siento que se está castigando la buena gestión. Ahora, alcalde, la alcaldesa de Las Condes le pidió que moderara el lenguaje. Usted lo invitó a que recorriera con usted. Usted dijo, lo subo a mi auto y lo llevo a recorrer la comuna. ¿Le falta calle al ministro Quirós? Mira, yo lo invité a recorrer la comuna porque muchas veces se estigmatiza que Lo Barnechea es una comuna que la caricaturizan, que es solo la dehesa. La dehesa es una parte de nuestra comuna. Yo lo invito, como varios ministros fueron al Quasimodo, que recorrimos el Cerro 18, en la Media Luna que está emplazada en la mitad del cerro. Eso es Lo Barnechea. Lo invito a que vayamos a la Brunellesco, que vayamos
a La Ermita, que recorramos el sector del Camino a Farellones, donde vive muchísima gente. Son realidades menos conocidas, pero que requieren de un apoyo del Estado y en este caso de la municipalidad muy importante. Y invertimos mucho en nuestras comunidades, lo que estamos invirtiendo en los colegios. La semana pasada fui con la ministra de Educación a mostrarle el colegio Lo Barnechea. Quedó gratamente sorprendida por lo que estamos haciendo en educación. Alcalde, y en materia de salud, en materia de salud, usted también ha sufrido los recortes. El CEFAM hoy día de Lo Barnechea es el mismo de hace 6 meses atrás. Sí, no, nosotros no hemos recibido recortes en salud, tenemos un CEFAM y me junté esta semana con la ministra Chomalí, adquirimos un terreno para un segundo CEFAM porque lo estamos necesitando y la ministra fue muy clara de que no iban a haber recortes, así que creemos en su palabra y le agradecemos la reunión, que además fue muy ejecutiva. Pero tenemos un montón de realidades bien complejas. Pero si usted le quitaran estos 8.000 millones de los que hablaba al principio, ¿qué sería lo primero que usted recortaría? Aunque de todas maneras, aunque no le recorte los 8.000 millones, algún recorte van a hacer a los municipios. ¿Qué es lo que va a tener que empezar a recortar? No, es complejo, vamos a tener que sentarnos con mi administradora municipal, con la secretaria de Planificación y ver en tema de viviendas, con el ministro Produje, nosotros estamos avanzando harto en vivienda social. Bueno, vamos a tener que aportar menos. En temas sociales. En vivienda, por ejemplo, partiría por ahí a cortar el tema de la construcción de vivienda. Yo tengo que hacer un análisis bastante exhaustivo. Seguridad no la voy a cortar porque es primordial y es la principal preocupación de los vecinos, pero tenemos que ver, bueno, la limpieza de cauces y quebradas que estamos hablando. Bueno, le corresponde a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, sin embargo la municipalidad la hace. Bueno, tendremos que hacerle un doble clic y juntarnos ahí con el ministro, biministro en este caso, a decirle, ¿sabe qué? Hágase cargo, pero hágase cargo de verdad. Porque si hay un aluvión en el Arrayán, en la quebrada del Guayalolén, yo lo voy a hacer directamente responsable de usted. ¿Y por qué le digo esto? Porque ya no tengo los recursos para poder tener el contrato de limpieza de cauces que estábamos subvencionando al propio Estado. En materia de salud, tampoco quiero afectar a mis vecinos. Nosotros acá, y lo conversamos con la ministra Chomalí, prácticamente no tenemos listas de espera porque tenemos convenios con clínicas privadas y nuestros vecinos, cuando los derivan a El Salvador, y si no lo atienden prontamente y es urgente, podemos derivarlo a una clínica privada. ¿Eso lo vamos a tener que dejar de hacer? Yo creo que no, pero sí en otras cosas que, por ejemplo, la mantención de la ruta G21, que tú sabes que es del MOPLA, que sube a Farellones. Bueno, ahí la municipalidad ha invertido recursos, la limpieza que hacemos de la ruta que le corresponde al MOP, que lo hace de manera bastante ineficiente a lo largo de los años. Esta no es una crítica al gobierno puntual, sino que a lo largo de los años, por la experiencia que yo tengo, vamos a tener que sentarnos a ver, pero nos pega fuertemente. Pero lo que no puede pasar es que nos estigmaticen como comunas ricas sin necesidades, vengan a conocer la realidad que tengo. Yo estoy en la alcaldía ahora y miro al cerro de la comuna y del sector precordillerana, hay muchas necesidades. Vamos al tema de vivienda, cómo esta municipalidad subvenciona fuertemente cuando se construyen viviendas sociales para que sean dignas, de calidad, e inviten a los vecinos a quedarse. Entonces estamos haciendo inversiones grandes en salud y se nos complejizaría bastante el panorama con este recorte tan grande, que con las estimaciones de nosotros era un poco más, son 8.000 y tantos, 8 millones de dólares, fuertísimo, porque además hay un montón de otros servicios que vamos a tener que dejar de prestar. Buses al metro, la locomoción colectiva de esta comuna es muy mala, por eso estamos peleando para que llegue el metro, y un montón de otras medidas. Ahora, alcalde, de todas maneras van a venir recortes. ¿Qué es lo que ustedes, primero como alcalde de Lo Barnechea y después dentro de la agrupación, de la asociación de alcaldes, cuál es el compromiso que le están pidiendo al gobierno? Al compromiso, yo alegro que el fondo común no se toque. No podemos golpear a los municipios que finalmente se financian vía fondo común municipal. Bueno, y los recortes que sean los menos posibles. Todos podemos hacer una mejor gestión de nuestros recursos, pero no de la magnitud de los 8.000 millones. Nosotros estábamos pensando en no más de 1.000 y nos pega muy fuerte esta información que nos llega de Hacienda, que son más de 8.000, porque ahí vamos a tener que hacer recortes grandes. Y eso, ¿quiénes se ven más afectados? Ciertamente que las personas más vulnerables. ¿Les preocupa cómo se van a garantizar los recursos? Porque
lo que dice el presidente, y lo dijo en campaña, es que no se iban a tocar derechos sociales. Bueno, hoy día de todas maneras hay programas que han sido recortados, por lo tanto, ¿cuál es la garantía que ustedes esperan por parte del gobierno de que esa palabra se va a cumplir? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que conversar con el ministro Quirós el día lunes. Hay varios alcaldes de estas pseudo comunas ricas que nos están convocando al Ministerio de Hacienda y tenemos que llegar con una propuesta alternativa que permita que los adultos mayores queden exentos del pago de contribuciones, pero que no se afecte tan fuertemente a los municipios. Es parte de Noticias en Desarrollo, como dicen los periodistas, y queremos llegar con una propuesta contundente para que nos pegue, pero no tanto como se está pensando el día de hoy, porque es fuertísimo. Y Lo Barnechea, si bien tiene recursos, 8.000 millones nos afectaría muchísimo en distintas áreas y nosotros queremos creer que con el ministro Quirós vamos a encontrar un entendimiento, porque el presidente además lo señaló en La Serena esta semana que nos iban a tocar los derechos sociales. Ahora, ¿cómo evalúa usted estos prácticamente 3 meses de gobierno? Porque este es su gobierno. ¿Usted esperaba que su gobierno fuera a hacer este recorte? Mira, la verdad que fue una instalación compleja, pero yo he visto buena disposición post cuenta pública. Encuentro que el presidente ya encontró su tono, que fue una buena cuenta pública. La exención de las contribuciones al adulto mayor fue una promesa de las 2 o 3 campañas del presidente Kast. O sea, no es sorpresa para nadie, pero además yo estoy de acuerdo, porque me he reunido con muchos vecinos y te dicen, mira, mi plata ya tributó, hoy día me están afectando mi patrimonio. Pero dicho eso, tenemos que buscar la forma de compensar a los municipios que se van a ver afectados. Así que, respondiendo a su pregunta, creo que la instalación fue compleja, post cuenta pública, se ven nuevos aires con los cambios ministeriales que hubo, con el ministro Raúl en seguridad, y yo creo que fue un cambio justo y necesario. Y ahora avanzar en los problemas que más nos afectan y ciertamente que los municipios no se pueden ver afectados, y para eso, a través de las asociaciones municipales que son representativas de todo el estamento municipal, tenemos que ir con una buena propuesta que permita que esta exención de contribuciones no nos pegue bajo la línea de flotación. Ahora, los municipios, alcalde, es la primera cara que el Estado le da a la comunidad, a los vecinos. Si hay un recorte, es el municipio donde van a golpear la puerta. Con esto, de todas maneras, todos van a sufrir algún tipo de recorte. Y ustedes son los primeros en ser sometidos a escrutinio, porque las primeras elecciones que vayamos a enfrentar van a ser las elecciones municipales. El alcalde Toledo, después de este altercado, se acercó al presidente y le decía, esto políticamente nos va a traer costos a todos. ¿Cómo lo ve usted también desde la parte, desde el punto de vista político? Pero el 98% de los municipios administra pobreza. Aquí, como lo decía la alcaldesa San Martín, no es que tengamos depósitos a plazo pensando en invertir en recursos. No, acá administramos realidades distintas, pero todos disponemos de unos recursos limitados que se van a la comunidad. El alcalde Toledo tiene razón en eso, nos van a venir a golpear la puerta. Políticamente es una muy mala decisión. Los municipios somos la primera cara del Estado frente al ciudadano y nos pega muy, muy fuerte. En Lo Barnechea también se va a notar, en Las Condes se va a notar, en Vitacura, en Ñuñoa, en Providencia, porque tenemos realidades distintas, pero una merma tan importante de recursos nos pega fuertísimamente y políticamente hablando, pero claro, si la próxima elección es la municipal, quedarán 2 años y medio, pero el municipio y el ciudadano va a venir a golpear la puerta acá y va a decir, bueno, antes me daban esto, antes el consultorio funcionaba mejor, antiguamente frente a la necesidad manifiesta podía acceder a una caja de mercadería, ya no. Los adultos mayores, la población envejece y el adulto mayor requiere más apoyo y más asistencia y está perfecto que así sea, no vamos a poder llegar de manera tan oportuna. Entonces, frente a eso, yo quiero hablar directamente con el ministro Quirós, a quien no tengo el gusto de conocer, y plantearle esta situación. Más que políticamente, yo no quiero que los ciudadanos más vulnerables de todo Chile se vean afectados por esta medida. Ya, pero pareciera ser una, usted lo dijo, políticamente una mala decisión, pero es una desinteligencia quitar a la primera capilaridad del Estado con los vecinos. O sea,
Si uno lo plantea como usted señala, pero por supuesto que sí, pues nosotros necesitamos recursos para poder dar respuesta eficiente y rápida al vecino que hoy día con la inmediatez de las redes quiere todo rápido y ya. Y frente a eso, ciertamente que políticamente es una decisión que yo en lo particular no hubiera tomado porque va a afectar a los municipios fuertemente y nosotros somos los que estamos en la calle. Los parlamentarios están en el Valparaíso haciendo su labor legislativa, pero el día a día en terreno son los alcaldes y alcaldesas de todo Chile. Y frente a eso claramente nos va a pegar y ahí la respuesta más fácil es, mira, anda a golpear a la moneda. Claro. Pero finalmente uno que está en política para ayudar sobre todo a los más necesitados es complejo porque no vamos a tener de dónde sacar para poder colaborar. Y frente a eso el vecino se va frustrado y se empiezan a generar frustraciones, se empieza a denostar aún más la política. Y no queremos eso, lo que queremos es Chile y queremos que al presidente le vaya bien. Ya, y en paralelo a eso, ustedes durante los últimos años, y lo vimos sobre todo durante el estallido social, fueron los que tenían tal vez la mayor legitimidad para plantearse frente a los vecinos, tanto que fueron ustedes los que primero se organizaron. ¿Es eso el sentido de comunidad lo que ha hecho que se hayan unido? Porque ayer nos quedamos con el altercado del presidente, pero lo que pasó el día de ayer en La Serena fue un hecho político bien relevante, que es que se hayan unido alcaldes de oposición, alcaldes del oficialismo para defender ciertos principios y además los recursos bajo... Cada uno tendrá su distinto pensamiento de cómo, pero lo que están defendiendo es que no se les corten los recursos, que tengan ustedes participación también en las decisiones y de lo que hablaba el alcalde Gustavo Alessandri, de este municipalismo y que llamaba a que ningún otro gobierno los vuelva a tratar de dividir. ¿Qué fue desde el punto de vista político lo que presenciamos con eso? Mire, yo, a diferencia de los parlamentarios, que uno ve las tensiones que se dan en las comisiones, y lo hemos visto ahora con la tramitación de la ley miscelánea, los alcaldes no tenemos esa división, porque los alcaldes lo que queremos es solucionar los problemas de nuestros vecinos, de Arica a Punta Arenas. Y lo que se vio en La Serena fue efectivamente eso. El municipalismo está en riesgo en el sentido de que con los recortes eventuales no vamos a poder llegar de manera eficiente a resolver los problemas vecinales y todos nos pusimos la bandera del municipalismo, somos los primeros que estamos en la calle, queremos dar respuesta eficiente y los problemas de todas las comunas más o menos similares, son similares todos y tenemos que buscar soluciones comunes, por eso nos actuamos conjuntamente. Yo creo que ahí la gestión de la Asociación Chilena, del alcalde de Zapallar, fue de convocar, y yo celebro eso, y lamentablemente lo que salió en la prensa fue lo del alcalde de Puente Alto y de Tierra Amarilla, pero eso fue un incidente de 5 minutos. Lo que buscamos acá es que no nos perjudiquen, no nos quiten recursos, porque finalmente los vecinos más vulnerables van a ser los afectados. El presidente también lo reconoció al comenzar su discurso porque le habló al municipalismo. ¿Usted cree que ese concepto ya comienza a instalarse? Mira, el presidente fue concejal, conoce bien, sabe cómo el vecino te va a golpear la puerta. Yo vengo precisamente ahora de un club de adulto mayor en el Cerro 18 y están preocupados porque dicen, miren, yo me vacuné gracias al municipio, me han ido a asistir ahora que viene la lluvia las próximas semanas, estamos preparándonos y ciertamente que hay una preocupación constante y el municipalismo es el que está en la calle. La cabeza piensa dónde están los pies y los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos son los que siempre llegan primero a la emergencia. En materia de seguridad nos dicen, oye, antes que las policías llegó la municipalidad frente a cualquier catástrofe, el municipalismo es el que está en la calle y ese cariño por Chile es lo que se manifiesta a través de los alcaldes y alcaldesas y no nos pueden coartar las alas recortándonos recursos. Entonces, busquemos otras fórmulas de poder compensarnos en un porcentaje importante para poder seguir brindando de manera eficiente esa respuesta ciudadana que hoy día destaco, la gente la quiere hoy ya. O sea, ya los tiempos con la tecnología ha hecho que el vecino sea mucho más demandante y exigente y tenemos que saber dar buenas respuestas, porque si no caemos en los populismos y en lo que nadie quiere. Alcalde, lo quiero llevar a otro tema. ¿Qué le parece esta idea que lanzó el presidente en su cuenta pública del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades?
A mí me parece una gran medida. Yo lo viví, usted se acordará, yo fui alcalde de Santiago y aquí pagaba moya. Yo en los colegios hice algo similar en el sentido del que rompe paga, le puse en ese momento, que era demandar civilmente a los apoderados de los jóvenes que en los colegios emblemáticos quemaban, rociaban con benzina, lanzaban bombas molotov. Son señales, y en política, en la vida, las señales son muy importantes. Hoy día, la ciudadanía en general siente que rayar un monumento nacional, que destruir, que vandalizar el mobiliario público que nos sirve a todos, romper luminarias, es gratis y que no hay consecuencias. Entonces, frente a eso, yo lo agrandaría en el sistema o lo extendería a que los municipios también puedan, por ejemplo, no renovar la licencia de conducir. Yo tengo fijado ya un desalojo en un sector de la comuna, una toma, valga la redundancia, una toma que es ilegal, todas las tomas son ilegales. Bueno, a esa gente que el municipio apoya cuando en una catástrofe con un apoyo para el arriendo, la gente de la toma que no quiera salir voluntariamente no va a recibir ese apoyo, porque si no es gratis, es absolutamente gratis. Pero usted habla de un tema que atañe a todos, la no renovación de la licencia de conducir, que los padres tengan que pagar los destrozos que causan los hijos, pero el tema de los derechos sociales tiene otra arista. Primero, los derechos sociales prácticamente los necesita un sector de la población y no resulta difícil que además sea de por vida. ¿Usted haría una modificación? Bueno, es algo que todavía no se ha discutido, pero así suena discriminatorio. ¿Cómo lo pondría usted? Bueno, hay que ir viendo. Yo entiendo, yo soy abogado de profesión, entiendo todas las aprensiones jurídicas que han dado expertos en el tema. Bueno, vamos trabajando, pero es una señal que no salga gratis. Y en las encuestas que han salido, el 70% de la ciudadanía está apoyando un registro de vándalos. Hay que buscarlo. Las personas que no solicitan beneficios sociales o derechos sociales, bueno, tendrán que compensar con trabajo a la comunidad, como hay experiencia en Estados Unidos. Busquemos alternativas, pero lo que no puede seguir pasando que sea absolutamente gratis, destruir, vandalizar, finalmente generar un deterioro tan importante en la ciudad. La ciudad debe ser un lugar que convoque, un lugar que nos pertenezca a todos, que nos sintamos orgullosos y que lo cuidemos. Entonces yo veo los esfuerzos en el centro que está haciendo Mario Desbordes junto al gobernador Orrego y me da mucha pena ver que con las manifestaciones que vimos esta semana de los encapuchados, los overoles blancos, rayaron, destruyeron, vandalizaron, que finalmente, por fin, hubo varios detenidos, que yo lo celebro, así que bien, el delegado Germán Codina y Carabineros, pero finalmente salen libres de polvo y paja y no quedan en un registro de nada. Entonces cambiemos eso, que les cueste, que cuando vayan a renovar la licencia de conducir no lo puedan hacer con tanta facilidad, que finalmente tengan que hacer algún trabajo a la comunidad y que las manifestaciones bienvenidas, pero no tienen por qué terminar en actos de violencia. Sin duda. Bien, alcalde, le queremos dar las gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile para hablar de las necesidades de los municipios, de también las políticas municipales y también de este término que ya estamos comenzando a hacer más, que ha tenido más, digamos, difusión, que es el tema del municipalismo. Así que gracias por la conversación, que tenga un muy buen fin de semana y vamos a ver cómo le va el lunes entonces con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en esa conversación. Que esté muy bien, alcalde, muy buenas tardes. Gracias, Matilde, hasta luego. Y vamos a seguir avanzando con los temas porque el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la polémica que ha protagonizado precisamente con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por la construcción o ampliación de Santiago 1. Vamos a conversar a esta hora con Francisca Cárdenas. Hola, Francisca, que ha reportado durante esta jornada este tema, porque ya desde aproximadamente un mes y medio que esta polémica la hemos venido viendo a través del ministro, el subsecretario, el alcalde. Así que, bueno, cuéntanos cuáles son ya las posiciones y qué es lo que se espera. ¿Se va a agrandar la cárcel? ¿No? Es que esa es, ¿cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Ese es el debate, si se va a ampliar o si se va a extender justamente la cárcel Santiago 1.
que está muy cerquita de acá donde estamos nosotros instalados justamente, y era lo que se le preguntaba también ayer al ministro Fernando Rabat de Justicia y Derechos Humanos con respecto a si la idea es seguir con esta medidas que se plantearon en la administración anterior. Es un debate que se ha trasladado de gobierno en gobierno, Matilde, porque lo veíamos también el año 2024, el año 2025, también en la administración del expresidente Gabriel Boric, cuando se anunció un plan de reordenamiento y también de mejoramiento de la infraestructura penitenciaria, y entre esas medidas, Mati, hay que recordar que estaba justamente poder ampliar, se hablaba de ampliar la cárcel Santiago I por la sobrepoblación penal que habría en este lugar. De hecho, el ministro Rabat explica y da varias cifras también para debatirle justamente al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con respecto a lo que han sido sus críticas. Él constantemente ha estado rechazando lo que es esta ampliación porque dice que es una ampliación en la cárcel disfrazada de construcción nueva, de una cárcel nueva, dice él, que se va a realizar ahí en Santiago I. Y el argumento que tiene el ministro es justamente este exceso de población penal, el hacinamiento, dice él, la saturación de los recintos penitenciarios, y que según él no hay otro lugar en la región metropolitana para poder descongestionar lo que es la población, el exceso de población penal, que no sea Santiago I. Él dice que ese es el espacio que hay que utilizar para poder ampliar el recinto, pero se le pregunta también ayer en CNN Prime si eso va a implicar que lleguen nuevos, digamos, condenados, privados de libertad a Santiago I, y él dice que actualmente esa cárcel tiene una capacidad para 4.000 personas, ya hay 7.000, y con la ampliación se darían 1.700 plazas más. Ya. Ni con eso, dice él, se podría dar abasto con respecto a la sobrepoblación penal que hay actualmente en Santiago I. Y ya sabemos el riesgo que significa una Claro. sobrepoblación como esta. O sea, Claro. movimientos criminales han surgido en las cárceles, por lo tanto, el ministro sabe ahí lo que necesita. Ahora, el alcalde de Desbordes, a nadie le gusta tener una cárcel en su, Todos dicen en su eso, comuna. claramente. Bueno, de hecho, de un signo absolutamente distinto. Iracy Hasler fue la primera mismo. en oponerse. De hecho, el primer recurso lo presentó la alcaldesa de Santiago, siendo del Partido Comunista, siendo de el oficialismo en ese entonces, y de ahí que comienza esta disputa legal. Ahora, el alcalde de Desbordes dice, hay otros terrenos. Sí. ¿Qué terrenos? Él dice que hay otros terrenos disponibles, no dice dónde, pero dice que tiene que hablar eso el ministro con Gendarmería. ¿Qué dice el ministro? Que el único terreno que se podría dar para esta ampliación, digamos, y para poder tener mayor población penal en otro lado, para poder trasladarla también, él dice que es en Tiltil, pero que hay falta de agua. Así Lo es. que hablábamos la otra vez, en este caso sí hay falta de agua en este terreno que se podría utilizar para poder ir ampliando lo que es la población penal, trasladándola, y porque de ingresan hecho, año a año claro, también. hoy día son camiones aljibe los que entregan muchas veces agua a los vecinos, a los centros, bueno, el centro penal también que está ahí para el funcionamiento. Por lo tanto, causar un estrés más grande con otro penal es difícil. Claro, de esto ha habido reacciones, pero primero hay que aclarar algo, que es una resolución judicial que es del 17º Juzgado Civil de Santiago. Esto es a raíz de un recurso presentado por la Municipalidad de Santiago, y lo otro es la Contraloría, que no tomó razón y que devolvió finalmente este decreto que viene del gobierno anterior, del Ministerio de Vivienda, y que lo que dice es que los antecedentes actuales en ese decreto y en esa solicitud para modificar, hacer una modificación urbana de Santiago I, es que esos antecedentes no aclaran si se quiere ampliar o hacer una cárcel nueva. Ya, porque hay roles. Sí. Exacto. Digamos, los terrenos están definidos por roles, o sea, la delimitación de un terreno, y como la casa y la casa del vecino. Tu casa tiene un rol, la casa del vecino Esto sería tiene una otro nueva rol. casa. Ya, esto sería una nueva casa porque entraría a otro rol, pero está dentro de tal vez un mismo perímetro. Claro. De hecho, eso es lo que dice el alcalde, que sería prácticamente una nueva cárcel. Ya, veamos las Veamos lo declaraciones. que dijo el ministro Rabat. Sí, yo no le respondo al alcalde de Desbordes porque creo que acá hay un error de enfoque. Nosotros estamos con un problema claro de bien común, estamos con un problema de hacinamiento carcelario, en donde todos los chilenos debemos efectuar los esfuerzos necesarios para poder superar esta situación.
En Santiago hoy día tenemos un problema grave de sobrepoblación carcelaria y debemos enfrentarlo. ¿Cómo creemos nosotros que lo podemos enfrentar? Con la ampliación de la cárcel. Esa cárcel tiene una capacidad para 4.000 personas, hoy día hay 7.000 personas. Con la ampliación se permite, ¿no es cierto?, obtener 1.600 plazas nuevas. O sea, ni aún así superamos el problema. Entonces, de que le vamos a incorporar más personas, oiga, si en el fondo tiene 1.600 plazas y todavía quedó con una sobrepoblación. Bueno, ¿y qué dice el ministro? Que el hacinamiento carcelario le cuesta al Estado 3.800 millones de pesos semestral, dice él. Que hay una deuda con respecto a las cifras del hacinamiento, que eso también es parte del argumento que ocupa el secretario de Estado para debatirle justamente al alcalde, aunque él dice que no quiere entrar en polémica, entrega varias cifras y dice que tiene que ser una causa común, el hecho de poder enfrentar entre todos, incluso con la colaboración de la ciudadanía, dice él, lo que es la saturación carcelaria, que es lo mismo que un mensaje también para las personas y este grupo de vecinos de los barrios aledaños a Santiago 1, Matilde, que están reclamando y rechazando estas medidas hace ya varios meses desde el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Ellos dicen que nadie se ha acercado a conversar con ellos, ningún ministro, ninguna autoridad. Y de hecho dicen que ni siquiera la administración anterior se conversó con ellos si es que ellos querían o podían participar dentro de este debate que se estaba dando para poder ampliar lo que es Santiago 1. ¿Qué más dice el ministro? Tiene la capacidad, como te decía Mati, de 4.000 personas actualmente Santiago 1, pero actualmente hay 7.000 personas, dice él. Con la ampliación se permitiría obtener 1.600 plazas nuevas y ni con eso daría abasto, dice él, que hay una sobrepoblación nacional de un 150%. Pasemos a escuchar qué respondió entonces el alcalde de Santiago. Si tiene más terreno el ministro de Justicia, que tenga por lo menos el esfuerzo de conversar con el director de Gendarmería para que sepa que sí tiene terreno, tiene varias hectáreas disponibles fuera del radio urbano, a kilómetros del poblado más cercano, y por lo tanto la verdad que yo no voy a seguir discutiendo con el ministro de Justicia que él haga su trabajo, yo voy a hacer el mío, que él le responda a la Contraloría y trate de explicar lo que me parece que es inexplicable y que además en tribunales veremos quién resuelve. Pero mientras tanto él está perdiendo tiempo porque perfectamente podría en esos otros terrenos iniciar rápidamente un proceso de licitación y tener esta cárcel que se necesita, porque yo comparto con él, necesitamos urgente más espacio en las cárceles de Chile en un lugar adecuado. Vuelvo a insistir, lo único que le estoy pidiendo al gobierno es que nos trate igual que al resto de las comunas de Chile. Nadie quiere una cárcel cerca, es parte también de lo que se repite por parte del alcalde, de los vecinos también que entrevistábamos durante esta jornada con respecto a los dichos también del ministro de esta sobrepoblación, dice él, penal, que se quieren hacer varios arreglos. De hecho, como te decía, este plan, estas medidas vienen de la administración anterior, fueron presentadas como parte de medidas para poder mejorar la infraestructura de las cárceles por parte del presidente, el expresidente Gabriel Boric, el 2024 en su cuenta pública, y después es en diciembre cuando se empiezan a tomar todas estas medidas y a generar un procedimiento a través del Ministerio de Vivienda, que es lo que rechaza ahora la Contraloría y que devuelve y que le pide más antecedentes al gobierno para aclarar si se quiere ampliar o hacer una cárcel nueva, pero lo que dice el gobierno es que pese a lo que ha dicho la Contraloría y también esta resolución que prohíbe todo tipo de acciones dentro de Santiago 1, se paraliza todo a través de lo que fue esta resolución judicial también, lo que dice finalmente el Ejecutivo es que se van a seguir presentando recursos y también que hay más herramientas judiciales para seguir y continuar con esta idea de ampliar. Ahora, la preocupación, y entiendo, es que no llegue una nueva población penal. Pero si ya los que están y hay un compromiso de que no lleguen nuevas personas... Es que no quiso decir el ministro ayer si se comprometían a que no llegara más gente. Importante. Lo que dice es que con la gente que hay ya no dan abasto, incluso ampliándola. Okay. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el exministro Gajardo. Efectivamente, nuestro sistema penitenciario requiere más plazas. Por lo mismo, durante el gobierno del presidente Boric se hizo un plan maestro de infraestructura penitenciaria y un plan de seguridad penitenciaria que da cuenta de una continuidad de estas políticas en materia de Estado. Eso sí hay que decirlo. El gobierno en su momento en la campaña señalaron que iban a construir 100.000 nuevas plazas en 4 años. Sí. Nosotros dijimos que ese era un número muy elevado, que era muy difícil que se lograra esa meta, tal y como lo señalaban en la campaña, que a diferencia de eso, el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que está en pleno desarrollo y que es básicamente el que va a darle continuidad al presidente Kast.
Bueno, ahí lo que explica el exministro Gajardo es justamente estas medidas que se comenzaron a tomar desde el gobierno anterior, pero que algunos expertos, incluso un exdirector de Gendarmería durante esta jornada nos decía que él cuestionaba estas medidas, que había que revisarlas con expertos internacionales o con expertos que sepan de cárceles en Chile pero que estén en el extranjero, que no es llegar y tomar estas decisiones de poder ampliar una cárcel, en este caso Santiago 1, como lo está haciendo el Ejecutivo, y lo decía Cristian Alvear, por ejemplo, ex director de Gendarmería, que él le recomendaba al gobierno revisar bien de qué se trataba esta ampliación, presentar bien los antecedentes a la Contraloría y ver bien qué se puede hacer para que no haya un sobreexceso de población penal, aunque se amplíe, digamos, Santiago 1. Así que escuchemos también qué nos dijeron hoy las personas también y los vecinos. No nos han tomado en cuenta a nosotros. No han venido nunca un ministro, un subsecretario, nadie. Aquí hay mucha gente adulta mayor y tiene problemas de todo ámbito, porque conlleva con régimen de interno que tiene acá, con todo el circulante que tenemos, y eso nos afecta. No deseamos la cárcel acá porque ya estamos colapsados. Tenemos cuatro cárceles. Hay espacio donde construir cárcel. Nosotros no podemos decirle, oiga, construyala en tal parte, porque nadie quiere una cárcel en su barrio. Contestaría al ministro Arrau que es él el que tiene que ponerse en el lugar también de los vecinos. El sector ya ha cooperado grandemente con el tema penitenciario acá, con todas las cárceles que tiene, y ahora corresponde que él busque un lugar alejado de la comunidad. Claro, pero lo que responde el ministro es que él no puede salirse del plan regulador de la región metropolitana, que en Tiltil no hay agua, que hay problemas con eso y que lo más urgente y lo más rápido sería justamente usar Santiago 1 y ampliar esta cárcel. Eso en cuanto a las cárceles, pero también ha habido otras reacciones, Matilde, y declaraciones que dio también el ministro en CNN Prime con respecto a los indultos. Lo hablábamos la semana pasada, que informábamos también sobre solicitudes ya ingresadas al Ministerio de Justicia, al menos en lo que respecta a condenados por delitos de lesa humanidad. Ya serían 40, decía ayer el ministro en CNN Prime, solicitudes de indulto del estallido social, de delitos comunes y también de condenados por crímenes de lesa humanidad. Así que pasemos a escuchar también qué es lo que dijo el ministro cuando se le preguntó sobre estas solicitudes de indultos. ¿Usted cree que hay delitos que nunca deberán ser indultados? Creo que las circunstancias del caso van a permitir responder a aquello, porque a veces no se trata solamente del delito propiamente tal, porque mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares y los méritos, los antecedentes que están en el expediente respectivo. ¿Usted no cree que las violaciones de derechos humanos sean imposibles de indultar? Per se no se trata de dar una respuesta general porque creo que no corresponde, sino se analiza la situación en particular. Un violador de niños puede ser merecedor de un indulto. De nuevo, van a depender mucho de las circunstancias en que esa persona esté en el momento, no se fijan, ¿no? Entonces, claro, per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias... Bueno, la violación de derechos humanos también. Si las circunstancias del expediente, ¿no es cierto?, le arrojan una determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente. Ya, o sea, eventualmente podría ser. Debe depender del caso y del análisis que usted efectúa. Claro, lo veremos caso a caso, dice el ministro. Se le pregunta también por el proceso, que es bastante extenso, Matilde, de la tramitación de las solicitudes de indulto que llegan primero al Ministerio de Justicia. Él dice que él tiene la facultad para analizar y tomar decisiones, pero también el presidente de la República. Se le pregunta si le ha tocado decidir algún indulto y dice sí, hay uno que ya rechazamos por delitos comunes. Así que también escuchemos qué dijo hoy. Hoy día fue consultado sobre estas palabras de anoche en CNN Prime, así que vamos a escuchar cuál fue la respuesta de hoy del ministro de Justicia. Mire, la respuesta es exactamente la misma que ha dado siempre. Cada solicitud de indulto se analiza en su mérito. Lo que usted me está preguntando no fue lo que contesté anoche en una entrevista a CNN. Yo pido que la revisen con cuidado. Cada solicitud de indulto se va a responder en su mérito. Eso es todo. Lo he dicho siempre. ¿Pero no considera que la violación a menores es un ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? No cabe ninguna duda con la violación a menores es delito grave. Una solicitud de indulto se responde en su mérito conforme a los antecedentes que arroja el expediente. Está todo contestado en la entrevista de anoche, entonces, ¿para qué seguir sobre lo mismo?
Claro, ahí el ministro justamente explicando, porque también ayer se le preguntaba, Mati en CNN Prime, si él creía que habían delitos que no fueran indultables. Y él decía, las circunstancias del caso permiten responder a aquello, porque mediante un indulto usted no revisa una sentencia judicial, decía él, porque eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien se analizan las circunstancias particulares, los méritos y los antecedentes que están en el expediente respectivo. Así que también nos vamos a quedar, por supuesto, muy atentos a qué va a ocurrir con estas solicitudes de indulto 40 que ya van ingresadas desde que comenzó el gobierno del presidente Kast. Bien, Francisca, muchísimas gracias por esta información importante. Muy buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Y a esta hora vamos a cambiar de tema. Les contamos que guardias de la Municipalidad de Santiago y carabineros protagonizaron un insólito forcejeo cuando la policía intentó hacer un control de identidad a los funcionarios municipales. Valentina Nieto nos va a contar más detalles de lo que ocurrió. Hola, Valentina. Muy buenas tardes. Así es, una situación verdaderamente insólita la que ocurrió el pasado día miércoles en la comuna de Santiago, cuando se da un enfrentamiento entre carabineros y funcionarios de seguridad municipal de esa misma comuna. Todo surge luego que una mujer hubiese denunciado que fue víctima de malos tratos y agresiones por parte de un funcionario municipal que en el marco de una fiscalización se habría dirigido a ella. Ante esto es que Carabineros procede a realizar un control de identidad preventivo a este funcionario municipal. Sin embargo, la situación desencadena en un conflicto que incluso derivó en forcejeos entre funcionarios de Carabineros y Seguridad Municipal de Santiago. Una situación que realmente decían las autoridades no se puede volver a repetir y que se trata además de un hecho aislado, pero de todas maneras pone sobre la mesa la necesidad de establecer normas claras respecto a los controles de identidad. De hecho, Carabineros era bastante categórico en señalar que sin importar qué función se desempeñe, todo ciudadano debe prestar su carnet de identidad si es solicitado por parte de un carabinero. Escuchemos primero que todo el ambiente que se viralizó a través de redes sociales, en donde se mostraban estos tensos momentos que protagonizaron Carabineros y Seguridad Municipal de la Comuna de Santiago. Dame tu identificación o te vas a pasar detenido. Última vez, sí. Ya mira, en este momento, personal del casco histórico nos quiere quitar al detenido por ocultación de identidad. ¡Suéltame! 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 Eso amigo que le está abriendo a mi jefe. Párala, viejo, te vas a meter en el medio forro. Te vas a meter en el medio forro. ¿Qué estáis haciendo, hombre? Mira lo que estáis haciendo. Usted es policía, ¿qué está haciendo, señor? Estamos jugando ya. Listo, vayan, no pasemos más vergüenza, pero yo vayan a apoyar a la misma. Mira, a ti te vamos a pasar detenido, ¿sabes por qué? Porque tú impediste la detención de tu compañero, que no se identificó. Sí, tú impediste. Tú dijiste corre. Sí, y toda tu gente. ¿Cuál es el motivo? Así que si queréis cortarla aquí, ándate o se lo te dejar arriba. ¿Cuándo el abuso? ¿Cuándo el abuso? ¿Hasta cuándo el abuso? Por algo estáis de municipal. No tenía idea. Respeto, querés, No tenía idea. Listo, amigo. Chúfate primero. Bueno, hay parte del ambiente que se dio tras este tenso momento y ante la insistencia que había realizado Carabineros y la negativa de este funcionario municipal de entregar su carnet de identidad, que termina incluso derivando en que se le dijera que iba a ser detenido por esta situación. Durante esta jornada, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordaba esto y señalaba que si bien hay un proceso investigativo, esta situación, como decíamos antes, se trata de un escenario aislado. Lo bueno, decía la autoridad comunal, es que tanto el funcionario de seguridad municipal como Carabineros cuentan con cámaras corporales que van a permitir en el plazo de la investigación determinar qué fue efectivamente lo que sucedió. Escuchemos las declaraciones del alcalde Mario Desbordes durante esta jornada. Hay un procedimiento que está en este momento investigándose. Ambos funcionarios tienen cámara corporal y vamos a determinar qué fue exactamente lo que sucedió, porque hay dos versiones distintas.
En esto es un procedimiento aislado, es un hecho aislado y lo vamos a investigar. Nosotros como municipio y Carabineros está haciendo lo mismo para determinar qué medidas adoptar después y por supuesto evitar que esto se vuelva a repetir. No puede volver a repetirse, tenemos que trabajar unidos y, como les digo, el chiste es que la tecnología nos va a permitir determinar rápido qué ocurrió porque ambos tienen cámaras corporales. Nosotros vamos a adoptar una medida que nos permita que todo el personal municipal no está establecido en la norma, tenga algún tipo de identificación. Bueno, ahí parte de las declaraciones de la autoridad comunal. Por su parte, Carabineros, como decíamos al principio, fue muy categórico en señalar que cualquier ciudadano debe entregar su carnet de identidad para un control de identidad, precisamente si es que es requerido por un funcionario de Carabineros, no importa cuál sea la función que ejerza. Esa fue la especificación que hicieron desde dicha institución. Eso sí, aseguraron que este escenario o esta situación más bien no va a interferir en el trabajo mancomunado que han realizado desde la seguridad municipal con la institución en el resguardo de la seguridad pública. Escuchemos lo que señaló también Carabineros. Es importante señalar que toda persona debe someterse a los controles y fiscalizaciones de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones legales, actuando personal policial de la primera comisaría conforme a la normativa vigente y ante una denuncia recibida, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación. Se sostendrán reuniones con los encargados de seguridad para fortalecer los procedimientos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, donde la colaboración y el cumplimiento de las instrucciones policiales permiten desarrollar procedimientos seguros y eficaces para todos. Todos los procedimientos policiales se evalúan y, si es necesario, se mejoran. Esto es un hecho aislado que no representa el trabajo coordinado a través del convenio OS-14 con las municipalidades y seguiríamos trabajando de forma mancomunada por la seguridad de todos nuestros vecinos. Bueno, una situación insólita que tendrá que aclararse. La Fiscalía ya está indagando y las cámaras corporales, tanto que portaba este guardia municipal como la del funcionario de Carabineros, serán cruciales para poder determinar qué fue exactamente lo que sucedió. Bien, muchísimas gracias Valentina Nieto con esta polémica. Muy buenas tardes. 6 de la tarde con 33 minutos, hacemos una pausa en Hoy es Noticia con esta imagen de Concepción, cielos absolutamente cubiertos, 11 grados es la temperatura en la capital penquista. Hacemos una pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia, les contamos que el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, anunció que junto a Banco Estado ampliarán las modalidades de financiamiento para la compra de viviendas de hasta 4.000 UF. Juan Cristóbal Cható nos va a contar todos los detalles sobre este beneficio. Hola, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque con el objetivo de que Chile vuelva a ser un país de propietarios, asimismo lo expresó el ministro, fue que el secretario de Estado en materias de vivienda y urbanismo, Iván Poduje, al igual que el presidente del Banco Estado, presentaron una serie de medidas bajo las cuales buscan facilitar para los chilenos y chilenas de la clase media, en particular, la compra de una vivienda. Esto a través de una ampliación del subsidio conocido como DS1 y también por lo que se ha denominado como un hipotecazo por parte del Banco Estado. Dos medidas que no son la misma medida como tal, pero que sí conversan entre ellas para poder facilitar que personas que no tienen demasiados altos ingresos puedan igualmente postular a un crédito hipotecario y que los dividendos de ese crédito no sean tan caros y permitan, por supuesto, el acceso a que los chilenos y chilenas puedan ser dueños de sus propias viviendas. En particular, en cuanto a la política anunciada por el Banco de Estado, se trata de una ampliación de cupos para poder postular a créditos hipotecarios con tasas reducidas. Así lo explicó en detalle el presidente de esta institución. Durante los próximos 2 meses vamos a estar ofreciendo un financiamiento especial para, en esta oportunidad, ojalá alcanzar las 12.000 viviendas entre los meses de junio y julio. Quisiéramos que al menos de esas 12.000, 6.000 fueran con garantías FOGAES, lo cual significa tasas de interés de 3,1% en créditos a 30 años plazo
y pudiendo llegar hasta financiar el 90% del valor de las viviendas, es decir, con un pie del 10%. Para darles un ejemplo, en una vivienda de 3.000 UFs, ¿no es cierto?, financiada en un 90% en las condiciones de tasa de interés y de plazo que les acabo de comentar, estamos hablando de una cuota mensual de aproximadamente 470.000 pesos. Ahora, esta medida anunciada por el Banco Estado no va sola, también conversa muy bien, por cierto, con otra medida que fue anunciada por el gobierno, en particular durante esta jornada en la Expo Vivienda por parte del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. ¿A qué se apunta con este nuevo subsidio o de qué se trata? Que actualmente, como contexto, el subsidio conocido como DS1 permite la compra de viviendas o permite un subsidio para la compra de viviendas hasta un tope de 2.200 UF como precio. Esto va a subir a casi el doble, a 4.000 unidades de fomento. ¿Qué se requiere? Una persona tiene que tener ahorradas 200 UF para el pie y el gobierno pondría entonces, para quienes puedan postular y se le acepte este subsidio, pondría 400 unidades de fomento más y el resto se podría pagar a través de un crédito hipotecario, ya lo decíamos, con tasas de interés reducidas debido a este hipotecazo por parte del Banco Estado. Así lo comentó también el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Se requiere para eso un ahorro de 200 UF y con eso postula usted hasta una vivienda de 4.000 UF, lo que implica de parte nuestra un subsidio y con este hipotecazo un pie de un solo 10%. Vamos a abrir 5.000 cupos en este segundo semestre, el próximo año van a ser más. Hoy día los subsidios cubren hasta 2.200 UF, ¿cierto? Con las 2.200 UF cubrimos el 19% de la oferta inmobiliaria. Y mucha gente que llega al ministerio dice, oiga, yo estoy fuera, no puedo aspirar porque quiero una vivienda de 3.000, de 4.000, no tengo subsidio, pero el banco tampoco me presta. Ahora, en la mezcla que estamos haciendo con Creditazo, más el subsidio de ese 4.000, usted va a poder acceder a una vivienda de 4.000 UF. Ahora, esta medida ha sido valorada prácticamente de forma transversal dentro del rubro debido a que podría reactivar de forma importante el sector inmobiliario. Recordemos que hace ya varios años esto es un mercado que se podría decir se encuentra un poco estancado, ya que por los precios y por la alta burocracia la mayoría de las personas derechamente no pueden comprarse una vivienda. Es por esto que apuntan a través de estas medidas, como decía el ministro de Vivienda, a que Chile vuelva a ser un país de propietarios y eso podría acercarse a una realidad o podría acercarse más a esa realidad gracias a esta medida, según valoran incluso desde la Cámara Chilena de la Construcción, ya que apuntan a que gran parte del stock disponible para entrega inmediata que no está siendo comprado entra en este rango de hasta 4.000 unidades de fomento como precio. Así lo comentaron desde la Cámara Chilena de la Construcción. Efectivamente, hoy día hay un stock muy importante de vivienda que están en distintos estados, pero muchas de ellas, aproximadamente un 40% del stock, están terminadas. Las otras están en distintas etapas de terminación. Pero para todas las viviendas que están terminadas hoy día, estos anuncios son fundamentales. Sobre todo hasta 4.000 UF. Muy interesante también lo que está planteando el Banco del Estado, porque no topan las 4.000 UF, sino que pueden acceder a viviendas de más precio también. Hoy día todos sabemos que una vivienda de 4.000 UF no es una vivienda de lujo, es una vivienda para clase media. Así que nosotros estamos muy esperanzados que esto provoque una reactivación del sector. Y no solamente desde la Cámara, sino que también distintas inmobiliarias y empresas dedicadas a la inversión en el mundo de la vivienda es que valoran mucho esta medida, apuntando a los mismos puntos. El hecho de que gran parte de las viviendas que se encuentran actualmente en stock o las propiedades que no están siendo compradas debido a su alto precio o la burocracia que hay de por medio, entran en este rango de entre 2.300 y 4.000 UF que hasta este anuncio no tenía ningún subsidio que facilitara su compra. Así lo comentaron algunas empresas que estaban presentes también, por cierto, en esta Expo Vivienda 2026. No es que no hayan personas queriendo comprar, el problema es que no podían comprar. Entonces había una restricción a poder endeudarse porque las barreras de entrada para poder obtener un crédito hipotecario estaban muy altas.
Cuando tú bajas la tasa de interés con la que te endeudas y aumentas los beneficios en las UEFs, automáticamente esa barrera de entrada se levanta y cuando antes calzaban 100.000 personas, esto es un ejemplo, ahora calzan el doble. Entonces se hace mucho más democrático el acceso al crédito y eso es lo más importante de esta noticia. Bueno, para nosotros como inmobiliaria esto es un anuncio bastante importante, relevante, ya que el sobrestock de viviendas que no se encuentran hoy día comercializadas se encuentra precisamente en el tramo que va entre las 2.300 UF hasta las 4.000 UF. Básicamente hoy día nos encontramos en que esta vivienda no la logramos nosotros comercializar o vender y obviamente con el subsidio de la tasa ahora el subsidio de tasa UF 4.000, de ese 4.000 más y si es que se siguen conservando el subsidio a la tasa de interés, básicamente las inmobiliarias logramos vender ese stock, iniciamos la reactivación de nuevos proyectos, lo cual genera trabajo, inversión y obviamente ayudamos a las familias chilenas a concretar el sueño en la casa propia. Excelente noticia para el sector inmobiliario, porque el sector inmobiliario mueve también el país junto con la construcción. Nosotros como inmobiliaria Nueva Vía construye a Constructora del Bosque, lo que nos permite acotar estos precios para traspasarlos a los compradores y por supuesto que sí, partimos con el DS19 desde las 1.900 UF y hasta las 2.600 y luego nos traspasamos a proyectos que tenemos de entrega inmediata como Condominio Caiquén y de inversión que estamos en ese tramo de las 4.000 UF. Entonces es fantástico saber, impensado la verdad. Y a todo esto también se le suma que adelantaron próximas medidas que se van a tomar, como por ejemplo la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria para que aplique no solamente para viviendas nuevas, como era hasta ahora, sino que también para viviendas usadas, algo que también valoraron desde el mercado inmobiliario. Y también se espera que durante el próximo año se pueda concretar otro subsidio para que familias de clase media puedan comprar terrenos y con otro aporte del Estado puedan instalar en esos terrenos casas prefabricadas, industrializadas, así lo dijo el ministro Iván Poduje durante esta jornada y es uno de los próximos objetivos de la cartera de vivienda y urbanismo. Bien, muchas gracias Juan Cristóbal, muy buenas tardes. Y hay novedades porque la Contraloría ofició al Servicio de Impuestos Internos luego que se desatara la polémica tras la resolución por la que el Servicio de Impuestos Internos comenzó a cobrar IVA a las plataformas online. ¿Qué quiere decir esto? Que la Contraloría pide formalmente explicaciones y antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que explique o informe por esta medida adoptada, una polémica medida. Recordemos que es un cobro a casas de apuesta online que de acuerdo a la Corte Suprema operan de manera ilegal. Y esta resolución de Contraloría nace luego de una solicitud que realizaron los senadores Esteban Velázquez, Gastón Saavedra, Diego Ibáñez y Ricardo Celis, además de los diputados Luis Cuello, Juan Santana, Boris Barrera y Jaime Mulet. El ente contralor dio un plazo de 10 días hábiles administrativos contados desde la total tramitación del presente oficio. 13 minutos faltan para las 7 de la tarde. Hacemos una pausa con esta imagen de La Serena, donde a esta hora hay 13 grados de temperatura, 14. Ahí está entonces la imagen de La Serena. A esta hora de la tarde ya estamos de regreso con las noticias internacionales y más. 7:25 minutos con esta imagen de la capital a esta hora donde la temperatura, les contamos de inmediato, alcanza los 10 grados con 8 décimas. Cerramos, nos despedimos, que tengan un muy buen resto de tarde y, por cierto, un gran fin de semana. Hasta el lunes.